Sí, profe. Bien. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos. ¿Ya? Se supone que ya vieron circuito eléctrico en cátedra. ¿Lo vieron o no? ¿O no lo han visto? Hoy día estuvimos pasando de esa materia, profesor. Ya, perfecto. Bueno, justamente lo que vamos a hablar hoy día es sobre un circuito eléctrico. Los objetivos que vamos a ver hoy día es identificar las características de un circuito en serie, de un circuito en paralelo y determinar las resistencias equivalentes para cada circuito. ¿Qué es lo que es un circuito? En general, un circuito tiene que ver con la conexión entre diversos artefactos electrónicos con una fuente que genera una diferencia de potencial, ¿cierto? La cual genera movimiento de electrones. Y gracias a ese movimiento de electrones se genera la corriente eléctrica. No se olviden que la corriente eléctrica se define por el movimiento de carga eléctrica alrededor de un conductor. En este caso, el conductor es el alambre de cobre directamente. ¿Ya? Ahora, esta fuente puede ser una pila, una batería, una fuente de poder, cualquier cosa que genere diferencia de potencial, o mejor dicho, llamado voltaje, ¿cierto? Este voltaje genera una corriente eléctrica, la cual pasa por un artefacto que puede ser una ampolleta, una plancha, lo que sea, y cualquier artefacto que yo coloque acá tiene una resistencia a la corriente. Si sigo la idea de resistencia, la palabra resistencia es oponerse a la corriente. Por lo tanto, mientras más resistencia tenga un material, más va a costar que pase corriente sobre él. ¿Sí? También hay algunos elementos como un interruptor, que de hecho lo utilizamos en la casa, ¿cierto? Porque el interruptor lo que hace es conectar, ¿cierto? El circuito para que pueda circular la corriente. Si esto estuviera desactivado, no habría conexión y por lo tanto no habría circuito funcionando, ¿ya? Esto que está acá se le llama circuito simple, y es simple exclusivamente porque tiene una batería, tiene los alambres y tiene una resistencia, ¿ya? Por lo tanto, esto cumple una ley que se llama la ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm simplemente es una ley que relaciona el voltaje, la intensidad y la resistencia de un cierto material, ¿cierto? No todos los materiales son ómnicos, o sea, no todos los materiales cumplen con la ley de Ohm, pero nosotros vamos a trabajar con materiales que sí cumplen con la ley de Ohm directamente. ¿Ya? Aquellos que vayan a estudiar más adelante alguna, o sea, que estén dentro de la carrera, por ejemplo, de ingeniería eléctrica, electrónica, esto es lo básico, porque obviamente ellos van a ver sistemas mucho, mucho más complejos que esto. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un circuito? Tiene que haber un cable por donde circule la corriente, una batería, como les dije, puede ser una batería, una pila, una fuente de poder, lo que sea, una bombilla, una resistencia, lo que sea, bombilla a lo que nosotros le llamamos ampolleta, y un interruptor. ¿Ya? No necesariamente tiene que estar el interruptor, puede que no esté, puede que esté. La animación que vamos a ocupar nosotros es esta que está acá. ¿Ya? Que se las voy a mandar el link por el chat para que la abran y también la puedan ver. Creo que algunos ya la saben manejar. Ellos saben por qué. ¿Cierto? Que es esta que está acá. Entonces acá tenemos el cable, batería, bombilla, resistencia e interruptor. Yo les voy a enseñar ahora cómo utilizar este applet. Además acá tenemos un amperímetro y un voltímetro. El voltímetro es un instrumento que me ayuda a medir diferencia de potencial o voltaje, y el amperímetro es un instrumento que me permite medir amperes, o sea, intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Bueno, como les dije, aquí tenemos la ley de Ohm, que es la que relaciona directamente el voltaje, la intensidad y la resistencia de un conductor. Generalmente la resistencia es constante, por lo tanto el voltaje y la intensidad son directamente proporcionales, o sea, mientras más intensidad, más voltaje. ¿Ya? Pero eso es generalmente, no siempre. Bueno, yo puedo tener una ampolleta.
Por lo tanto, tengo un circuito simple. Pero ¿qué pasa si tuviera 2 ampolletas, 3 ampolletas, 20 ampolletas, 80.000 ampolletas? Entonces yo todas las ampolletas las puedo conectar de diferentes formas y va a depender de ciertas características que esta posea, ¿ya? Entonces, el primer tipo de circuito que vamos a ver nosotros se llama el circuito en serie, ¿ya? Se llama el circuito en serie porque las ampolletas o las resistencias están conectadas con su positivo y negativo, por lo tanto siguen una hilera, están en serie. Es como tomarnos de la mano todos y hacer una ronda, y estaríamos todos en serie, ¿ya? Porque mi mano derecha se toma con la mano izquierda del otro y así sucesivamente. De hecho acá, por ejemplo, si yo coloco este alambre y lo coloco en esta parte de abajo, que podría ser el negativo, entonces este sería el positivo, el cual se conecta con el negativo de la otra, negativo, no sabemos cuál es positivo o negativo, así que una suposición, y de aquí sale el otro para llegar acá. Tiene que estar cerrado el circuito para que funcione, porque si no, no va a funcionar. Eso es lógico, ¿ya? ¿Cómo se llama? Este circuito en serie tiene características que la vamos a ver utilizando justamente la animación, ¿ya? Más que leerlo de acá, quiero que lo veamos desde la animación propia. ¿Dónde está la animación? Acá está, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero una batería, voy a colocar la batería acá. Y la arrastré, no. Si de hecho quisiera 2 baterías, la podría colocar acá, ¿ya? Pero no vamos a hacer eso. Si quiero un cable, lo puedo colocar acá, ¿cierto? Y ahí lo conecté. Puedo incluso alargar el cable, disminuir el cable. Yo lo voy a alargar un poquito y de ahora de acá, lo voy a bajar acá. Entonces ahora de acá, voy a conectarlo acá. Y aquí voy a colocar mi primera ampolleta, que la voy a poner ahí. Y por lo tanto de acá sale otro cable. Y aquí voy a colocar mi segunda ampolleta. Como les decía, esta de arriba tiene que conectarse con la de abajo, una positiva con una negativa. De acá sale el otro cable, del cual podemos hacer una conexión directa, acá por ejemplo, y ahora conecto los 2 cables ahí. Y si se dan cuenta, se prendieron las 2 ampolletas. Aparentemente ambas ampolletas tienen la misma intensidad luminosa, ¿cierto? Pero ¿variaría esa intensidad luminosa? Veamos, pues si coloco acá donde dice valores, me aparecen los valores de las resistencias y en este caso el valor del voltaje de la batería. ¿Ya? Si yo tomo el voltímetro, ¿ya? Y tomo el amperímetro, entonces recuerden que el amperímetro mide corriente. Entonces veamos cómo es la corriente en cada una de las cosas que aparecen en este circuito. Por ejemplo, la corriente en la ampolleta, perdón, en la batería. Si coloco esto en la batería, me da que la intensidad de corriente son 0,45 amperes. Y si lo coloco en todo el camino, todo me da 0,45, 0,45, 0,45. Si lo coloco en la primera ampolleta, también me da 0,45. Y si lo coloco en la segunda ampolleta, también me da 0,45. ¿Eso qué quiere decir? Que en un circuito en serie, una de las características principales es que la corriente eléctrica es la misma para todo el circuito, ¿ya? O sea, es la misma corriente para todos, ¿ya? Pero veamos qué pasa con el voltaje. Si yo coloco, estos son 2 Borner, ¿por qué? Porque uno se coloca en el positivo y el otro en el negativo. Ojo, la polaridad no está asociada al color. Eso es un error garrafal que cometen muchas personas, sobre todo, por ejemplo, con el auto. Porque uno lo que hace en el auto es colocar, cuando le doy corriente de una batería a otra, uno coloca el negativo con el negativo y el positivo con el positivo, porque se conectan en paralelo, ¿ya? Porque en el fondo tiene que ser el mismo sistema. Pero, ¿qué te dicen? El negro es para el negativo. El negro puede ser para el positivo. Si uno utiliza esos colores para reconocer el cable o la porción de cable que tiene que estar conectado en uno y en el otro, solo para eso. Pero el negro no está asociado necesariamente al negativo, ¿ya? Y cuidado con eso. Entonces voy a colocar acá ese Borner ahí y el otro en el otro lado, y quiero que se fijen bien que el voltaje me dio 4,5 volts, que es el voltaje que tiene esta ampolleta, no los 9, son 4,5. Y si tomamos el otro, nos podemos dar cuenta que también da 4,5. O sea, aparentemente el voltaje se separó en 2 y se distribuyó en ambas ampolletas de igual forma. ¿Pero por qué de igual forma? Porque ambas ampolletas tienen la misma resistencia, ¿ya? Los dos son regalones. Ahora,
¿Eso qué significa? Que en un circuito en serie, la suma de los voltajes me da como resultado el voltaje total. O sea, si yo sumo los voltajes de cada ampolleta, me tiene que dar como resultado el voltaje de la batería. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo cambiara el valor de la resistencia? Por ejemplo, a este le voy a dar otro valor de resistencia. Le voy a aumentar la resistencia. Quiero que se fijen bien que al aumentar la resistencia a 30, él bajó su intensidad luminosa. ¿Será entonces que bajó su voltaje? Veamos. El voltaje de esta ampolleta ahora vale 6,75, aumentó. En cambio, el voltaje de esta dio 2,25, disminuyó. Pero la suma me sigue dando 9 volts. En conclusión, sigue dando que la suma de los voltajes me da el voltaje total. Pero aquí, ¿por qué el que tiene 30 ohms, el que tiene más resistencia, tiene más voltaje? Y es súper sencillo. Si es la misma corriente para ambos, porque eso es lo que me demostró el circuito, de hecho, miren, fíjense que acá, claro, cambió la corriente, 0,22, pero ahora sigue siendo 0,22 para todos, ¿ya? Porque en el fondo lo que cambiamos fue la resistencia total, ¿ya? Aumentamos a una ampolleta le aumentamos la resistencia, por lo tanto la resistencia total cambió y por eso cambió la corriente. Pero sigue siendo el mismo valor de la corriente para todos. Entonces, ¿qué pasa? Si es el mismo valor de la corriente para todos y él tiene más resistencia, necesito entregarle más voltaje para que mantenga estable esa corriente. Y por eso el de más resistencia es el que recibe más voltaje que el otro, ¿ya? Como la R de regalón. Entonces, en este caso, el de 30 ohms es más regalón que el otro, entonces le doy más plata a este que al otro. ¿Sí? Otra cosa curiosa que se da acá es lo siguiente. Si yo corto acá el circuito, por ejemplo, se quema la ampolleta, se cortó, fíjense que la otra también se apaga. ¿Por qué? Porque se corta el puente en donde los electrones se puedan mover. Y como se corta el puente, se corta el circuito completo. ¿Ya? Ojo, porque uno dice, pero profe, ¿y si corto acá? Ni una gracia, porque si corto acá, estoy cortando el circuito completo, sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en un circuito en serie, uno de los déficits que existen es que si se apaga una, se quema una ampolleta o le pasa algo a esa ampolleta, la otra también se apaga. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en un circuito en serie. ¿Algún ejemplo de circuito en serie que ustedes conozcan? Estoy esperando. Shuai, shuai. ¿Algún circuito que ustedes vean que cuando se corta una, se cortan todas? Las luces del árbol de Navidad. Esa es la clásica. Las luces de árbol de Navidad. Cuando se apaga una ampolleta de las luces de árbol de Navidad porque se quema, se apagan todas. Y no es que se echen a perder y no es que se quemen las otras, sino que al cortarse una, se corta el circuito. Entonces lo que tiene que hacer uno es ir viendo una por una, a ver si esa es la ampolleta que está deficitaria o no. Es una flojera, pero pasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien iba a hablar algo? ¿No? Era mi idea. Listo. Entonces, conclusión, en un circuito en serie, todas las corrientes son iguales, por ende la intensidad total, o sea, la que pasa por la batería, es igual que la que pasa por la primera ampolleta, la segunda, y así si tuviera 1000 ampolletas, es la misma corriente para todas. El voltaje total es la suma de los voltajes, y la resistencia total, y aquí esto es un detalle. Cuando yo tengo un circuito en serie, ¿cierto? O sea, más de una ampolleta, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mil ampolletas, la resistencia total o la resistencia equivalente, que correspondería a si yo todas estas ampolletas las juntara en una sola, ¿ya? A eso se le llama resistencia equivalente. Y en serie simplemente se suman las resistencias, ¿ya? Esa es la idea, o de esta forma se calcula la resistencia total en un circuito en serie. Entonces, hasta acá. ¿Alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo. ¿No? ¿Todo ok? Ninguna, profe. ¿No? Perfecto.
¿Cuál es el otro tipo de circuito? En paralelo. Se llama circuito en paralelo porque hay bifurcaciones de por medio. Es como tener la calle 21 de Mayo con la calle Maipú. Ambas son paralelas. Pero si yo voy por por General Lagos, entonces para moverme en una u otra tendría que yo dividirme en dos para poder pasar por las dos. Entonces acá, ¿por cómo sé que están en paralelo? Porque si sale la corriente de un lado, va a llegar a un punto que esta se va a tener que dividir en dos, no necesariamente en las mismas partes, para poder pasar para poder pasar la corriente por ambas ampolletas y luego se juntan acá y luego siguen su cambio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo sé que están en paralelo? Porque acá se conecta, al igual que en los autos, el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. Así tienen que estar conectados. Fíjense, por ejemplo, acá que este burner de abajo está conectado con el burner de abajo y este está conectado al burner de arriba con el de arriba. Tienen que estar conectados mutuamente para estar en paralelo. ¿Qué pasa acá? Porque a diferencia de un circuito en serie, cuando yo aumento las cantidades de ampolletas, ¿cierto? Aumento la resistencia total, porque como es la suma, se suman las resistencias. De hecho, es lógico, por eso es que nos dio menos corriente en el ejemplo, porque al darnos menos corriente es porque tenemos más resistencia completa. Y como la resistencia se opone a la corriente, entonces disminuyó la corriente total del sistema. Pero ¿qué pasaría en paralelo? ¿Qué pasa si yo aumento las ampolletas? ¿Qué pasa si corto una? ¿Qué pasa con las corrientes? ¿Qué pasa con los voltajes? Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver a crear un circuito. O sea, vamos a colocar una batería. Este circuito es un poquito más complejo. Vamos a colocar un cable. De aquí vamos a conectar hacia abajo. De aquí vamos a conectar ahí. Entonces de aquí voy a hacer una bifurcación. Una hacia arriba y la otra hacia abajo. Entonces acá voy a colocar una ampolleta, ¿cierto? Aquí voy a colocar otro cable y aquí voy a colocar la segunda ampolleta. Entonces ahora voy a hacer lo mismo, voy a juntar este acá, voy a poner ese punto en común, entonces ahora de acá, conecto este ahí, y conecto ese acá. Entonces ahora conecto ese acá, y junto estos dos. Y ahí tengo mi circuito. Circuito que está en paralelo, porque hay una bifurcación de corriente de por medio. Veamos qué pasa con el voltaje y con el amperímetro. Si yo coloco el voltaje acá, bueno, voy a colocar los valores para que se vean. Y coloco este acá, si se dan cuenta, el voltaje de una ampolleta son 9 volts. Y el voltaje de la otra ampolleta también son 9 volts. La pregunta es ¿por qué? Simplemente porque los burners están conectados a los extremos de la batería de forma directa. Este está conectado a esta batería y este está conectado a esta. Y esto es lo mismo, este está conectado a esta parte de la batería y este a esta. Por lo tanto tienen, o se les suministra el mismo voltaje. ¿Qué pasa con la corriente? Fíjense que la corriente total, ahí está, 1,8 amperes. Pero si la coloco acá, me da 0,9 y aquí me da 0,9. O sea, contrario a la serie, en paralelo los voltajes son iguales y las corrientes se suman para que me dé la corriente total. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo cambio la resistencia de una? Por ejemplo, a este le coloco 30. En teoría, en serie, si yo aumenté la resistencia de una, aumentaba la resistencia total. Si aumentaba la resistencia total, la corriente total disminuía. Sin embargo, si se fijan bien ahora, la corriente total aumentó. ¿Cierto? 0,9 y este son 0,3. Y la suma me siguen dando 1,2. Pero aumentó la corriente. Eso es porque aparentemente a mayor resistencias en paralelo, la resistencia total se hace más pequeña. De ahí vamos a ver la fórmula y se van a dar cuenta del por qué ocurre eso. Entonces, los voltajes son iguales. Veamos si es cierto. Cambié las resistencias, pero el voltaje sigue siendo 9 volts para una y 9 volts para la otra. Y luego, si vemos las corrientes, bueno, ya nos dimos cuenta que se sigue cumpliendo que la suma me da
la suma total. 0,9 más 0,3 son el 1,2 del total. Así que esa es una propiedad que se da sí o sí. Bueno, ¿qué pasa si corto una ampolleta? Como por ejemplo esa. Se cortó una ampolleta nomás y no la otra. ¿Por qué? Súper fácil. ¿Ya? Porque si yo corté esta, entonces ahora los electrones van a decir, mira, ya no me puedo mover por arriba, entonces me muevo completo por abajo. Por lo tanto, toda la corriente va a pasar por debajo y por lo tanto, es decir que ambas son independientes. Profesor, si es el mismo voltaje de recién, ¿por qué ahora alumbra menos teniendo más resistencia? Porque a pesar de que tengas el mismo voltaje, lo que pasa es que la luminosidad no está asociada a la energía asociada al voltaje. La luminosidad se da de otra forma. Si tú miras una ampolleta, te vas a dar cuenta que las ampolletas tienen un filamento. Ese filamento funciona en base a una ley que se llama el efecto Joule, que es que los cuerpos se calienten producto de la corriente eléctrica que pasa por ellos. ¿Cachai? Entonces, en realidad la luminosidad está asociada a un juego entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? No tiene que ver con la luminosidad. De hecho, por eso está mal decir se cortó la luz, porque la luz no se cortó, se cortó la corriente eléctrica. ¿Cachai? Que por efecto se cortó ¿cómo se llama? Se apagó la luz porque ya no calentaste más el filamento para que este se prendiera. ¿Ya? Entonces aquí pasa esto. En el fondo, cuando yo tengo un circuito en paralelo, las ampolletas son independientes una de la otra. Entonces, al ser independientes una de la otra, entonces se apaga una, la otra no se apaga. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo apagara acá? Si yo cortara acá, es distinto. Porque al yo cortar acá, estoy cortando el circuito completo. Entonces, claramente, todas las ampolletas se van a apagar porque estoy cortando el circuito y no una de las ampolletas. ¿Ya? O sea, uno de los beneficios que tiene el voltaje directamente es ese. Ahora, ¿por qué acá el que tiene menos resistencia es el que tiene más luminosidad? Creo que esa era la pregunta más concreta del Brian, del Diego, del Brian. Y la razón es súper sencilla. Si tenemos el mismo voltaje, la misma energía, ¿cierto? Entonces, por una tiene que pasar mayor corriente que por la otra. En este caso, ¿por dónde va a pasar mayor corriente? Si este tiene el mismo voltaje que este y tiene menos resistencia, es porque por él pasa más corriente. ¿Sí? Aquí se cumple que el que tiene menos resistencia tiene más corriente eléctrica porque se resiste menos al traspaso de esta corriente. ¿Ya? Matemáticamente, yo puedo decir entonces que en un circuito en paralelo los voltajes son todos iguales, la intensidad total para encontrarla las tengo que sumar, ¿cierto? Y de aquí viene el detalle. La resistencia equivalente se suma, pero los recíprocos de la resistencia. O sea, 1 partido por la resistencia total es igual a 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2 y así todos los 1 partido por que existan en el mundo. Y de esa manera se encuentra la resistencia total. ¿Ya? Y bueno, después hay una conexión que es mixta, que es la que nosotros utilizamos directamente, ¿cierto? Acá en, ¿cómo se llama? Acá en la casa, por ejemplo. ¿Cierto? Que tiene una mezcla entre serie y paralelo. Si se dan cuenta, estas dos están en serie, pero estas juntas están, o sea, perdón, estas dos están en paralelo, pero juntas están en serie con esta. ¿Sí? Bien. Vamos a revisar el primer ejemplo, que lo voy a hacer yo, lo voy a explicar cómo se hace, y luego lo vamos a comprobar en la animación. Dice, calcular la resistencia equivalente del siguiente circuito eléctrico y el voltaje en cada resistencia eléctrica. Utiliza la aplicación para comprobar tu resultado. O sea, vamos a medir esto y luego vamos a usar la animación para comprobar lo que nos da. En este caso tenemos 3 resistencias, la de 15, la de 55 y la de 30, porque la de este interruptor vale 0, no se considera. Entonces, para yo calcular la resistencia total, simplemente tengo que sumar las 3, o sea, los 15 ohm más los 55 ohm más los 30 ohm. ¿Cuánto da eso?
mi calculadora. Sí, 15. profesor. ¿Cuánto? No, 100 ohm. Muy bien. Entonces acá nos dan 100 ohm. Perfecto. Ahí tenemos la resistencia total. Si yo ocupo la ley de Ohm, voltaje total igual a intensidad total por resistencia total, yo puedo calcular la intensidad total, porque basta con despejar. El voltaje total, que el voltaje de la batería vale 50 volts, versus la resistencia total, que son 100 ohm, y por lo tanto acá me da 0,5 amperes. Y con eso tengo la intensidad total del sistema. Pero como yo sé que la intensidad total vale 0,5, también sé cuánto vale la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3, porque en serie son todas iguales. O sea que todas valen 0,5 amperes. O sea, 0,5, 0,5, 0,5. ¿Qué pasa si quisiera calcular el voltaje de cada resistencia? Ya, pues, ¿cómo calculo el voltaje acá? La misma ley de Ohm, intensidad por resistencia. La intensidad que pasa por esta resistencia es de 0,5 y su resistencia vale 15. Entonces 0,5 por 15, eso me da 7,5 volts. Si calculo acá el voltaje, es su intensidad, que son 0,5, pues son todas iguales, por su resistencia, que son 55. Entonces 0,5 por 55, eso me da 27,5 volts. Y acá, si quiero calcular el voltaje, multiplico la intensidad, que también son 0,5, y su resistencia, que son 30. Entonces 0,5 por 30 son 15 volts. Si sumo 7,5 más 27,5 más 15, me dan los 50 volts. Por lo tanto, se concluye lo mismo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comprobar estos mismos resultados, pero ahora con la animación. ¿Ya? Quiero que pongan atención, por favor. ¿Ya? Sobre todo porque después me preguntan ¿cómo se hace? ¿O qué hay que hacer? Entonces fíjense, vamos a colocar la batería está acá, entonces ahora se coloca un alambre, otro alambre, y si se dan cuenta lo que se utilizó acá fue una resistencia, pero no de ampolleta, sino que esta. Entonces esto se coloca acá, luego se coloca esto acá, luego hacia abajo, ahí hay un interruptor, pero como está conectado da lo mismo. Colocan la otra resistencia, ahí está la otra resistencia, ahora colocan otra ampolleta, colocan otra ampolleta, colocan la otra resistencia y luego colocan esta ampolleta, o sea, esta alambre acá y ahora conectan el con él. ¿Sí? Cambio los valores, este tiene que ser de 15. Este tiene que ser de 55. Y este tiene que ser de 30. Listo. Entonces ahora vamos a comprobar los valores. Fíjense con el amperímetro. El amperímetro me da que la corriente es de... Hoy, ¿por qué me dio 0,09? Ah, el voltaje también lo tengo que cambiar. Estos son 50. Ahí está. Ahora veamos. Efectivamente son 0,5, 0,5, 0,5 y 0,5. Si vemos los voltajes, el voltaje, ojo que si les da negativo es porque los burners van en sentido contrario, no. 15 volts, 27,5 volts, no importa que esté negativo. Y estos son
7,5 volts. Por lo tanto, mi resultado está correcto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Bien, tienen un minuto para sacarle foto a esta diapositiva y que les quede de recuerdo. No, un minuto es mucho, 50 segundos. De nuevo, hablé chino. ¿Qué querés que te explique de nuevo? Es que yo no te voy a explicar todo de nuevo, olvídalo. Porque si tengo que explicar todo de nuevo es porque o tú no me pusiste atención o yo soy el peor profesor del universo, porque no voy a entender algo. ¿Qué no entendiste? Sé específico con tu pregunta. Pero por eso está grabada la clase, pues, para que pongáis atención. Lo que hay que hacer, pero ¿qué cosa, pues? Cuando hicimos el ejercicio, cuando hicimos el dibujo en la animación. ¿Qué cosa específicamente? Para poderte explicar. Lo último que dije. Lo último que dije fue que cuando fueras a la animación, creaste el circuito y ahora lo único que hicimos fue medir con el voltaje y con el amperímetro para saber si los resultados que me dieron eran los mismos. Entonces yo confeccioné el circuito, le coloqué los valores que me da el circuito en el ejercicio y luego corroboré, por ejemplo, que la corriente fuera 0,5 en todo, y efectivamente fue así. Y con el voltímetro me di cuenta que los voltajes también me dieron todo iguales, pues 15, 27,5 y 7,5. O sea que corroboré lo que había calculado. Ya, pues pon atención. ¿Ya? ¿Pero entendiste ahora sí? O sea, al final eso es lo que me importa, porque ahí entendió. Ya, perfecto. ¿Ya le sacaron foto al ejercicio? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Calcular la resistencia equivalente del siguiente circuito eléctrico y la intensidad de corriente en cada resistencia eléctrica. Utiliza la aplicación para comprobar tu resultado. Entonces ahí está el circuito. Está en paralelo, claramente, porque acá está la batería, de aquí sale la corriente y se bifurca en cada una de las resistencias que están acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Calcular la resistencia total. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Como en paralelo, 1 partido por la resistencia total es igual a 1 partido por la resistencia 1, la cual son 10, más 1 partido por la resistencia 2, la cual son 20, más 1 partido por la resistencia 3, la cual son 50. Si ustedes colocan en su calculadora 1 dividido en 10, más 1 dividido en 20, más 1 dividido en 50, eso da, 0,17. Sin embargo, este es el valor de 1 partido por R total, y yo quiero el R total. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar. El R total pasa multiplicando y el 0,17 pasa dividiendo. Entonces, si yo divido 1 dividido en 0,17, eso da 5,88. Y la resistencia se mide en ohm. Otra cosa que también sé es que el voltaje total vale 9 volts, porque es el de la batería.
Por lo tanto, todos los voltajes son iguales. El voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, y por lo tanto todos valen 9 volts. Por la ley de Ohm, yo sé que voltaje igual a intensidad por resistencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo calculo la intensidad de acá? Porque la intensidad de corriente de él sería su voltaje, que son 9, dividido por su resistencia, que son 10. 9 dividido en 10 son 0,9 amperes. Si quiero la intensidad de él, simplemente tengo que dividir el voltaje, que también son 9, partido por la resistencia, que son 20. Y 9 dividido en 20, eso me da 0,45. 0,45 amperes. Y si tomo esta resistencia, su intensidad es del voltaje, que también son 9, partido por su resistencia, que son 50. Y 9 dividido en 50 son 0,18 amperes. Y si sumo 0,9 más 0,45 más 0,18, eso me da como resultado 1,53. Ah, me faltó algo acá, pues. Me faltó la intensidad total, justamente. ¿Cómo se calcula la intensidad total? El voltaje total, que son 9, partido por la resistencia total, que son 5,88. Entonces, 9 dividido en 5,88 da 1,53. El mismo número que les acabo de decir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero- ¿Sí? Corroboremos esto con la animación. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos. Alguien preguntó algo por el chat. Ah, el Brian. Entonces ahora vamos a cortar esto y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar la batería, ¿cierto? De esta batería sale un alambre hacia arriba y sale un alambre hacia abajo. No tiene por qué salirles perfecto. De aquí sale un alambre hacia el lado y de aquí sale otro alambre hacia el otro lado. De aquí sale un alambre hacia abajo. De aquí se coloca una resistencia. De aquí se coloca la otra resistencia. De aquí sale un alambre hacia el lado, sale otro alambre hacia el lado, ¿cierto? Se coloca una resistencia acá. Entonces ahora se conecta él con él y él con él. Y ahora el mismo show. Colocamos este para acá al lado, este acá al lado. Colocamos la resistencia. Ahí. Y hacemos lo mismo. Ahí. Y ahí. ¿Cierto? Le damos los valores. Esto ya tiene los 9 volts, esto tiene los 10, este vale 20. Lo cambio acá abajito. Al hacerle un clic aparece eso. Y este tiene 50. Entonces aquí lo cambio a 50. Y ahora hacemos lo mismo. Con el voltímetro me doy cuenta que la diferencia de potencial de esta resistencia es 9, de esta resistencia es 9 y de esta resistencia es 9. Así que estamos ok. Veamos las corrientes. Las corrientes deberían darme todas iguales. A ver, 0,9 está bien. 0,45 está bien. 0,18 está bien. Y el de la batería, que era la total, 1,53 amperes. También está bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. No, profesor. Tal vez, profesor. Quizás, profesor. No sé, profesor.
Sí, profe, todo claro. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profe. ¿Cuál es su pega ahora? Porque hay una pega. Algo tienen que hacer ustedes. Lo que van a hacer ustedes es que van a crear un circuito. Van a crear un circuito en serie con 4 ampolletas. ¿Ya? Profesor, no se muestra. Ah, ahí está escribiendo. Por eso me demoro, por eso estoy hablando así. Un circuito. No, Pensé que yo escribí en el PPT. no puedo hacer 2 cosas a la vez. Un circuito en paralelo con 3 ampolletas. ¿Ya? Simplemente tienen que crear un circuito 1 y 1. ¿Ya? Uno de 4 ampolletas en serie. Pueden ser resistencias también, Sebastián. Cualquiera de las dos. ¿Ya? Y lo van a hacer en la misma animación. ¿Ya? Van a tomar apuntes de todo lo que ustedes puedan calcular ahí. Voltaje total, voltaje cada uno, intensidad de cada uno, qué sé yo. Y después lo van a calcular y van a comparar si lo que les muestra la animación es lo mismo que ustedes calcularon. Y después lo van a hacer con el circuito en paralelo también con lo mismo. ¿Ya? Profesor, Dígame. ¿qué valor hay que darle por decirlo así, a la resistencia? ¿Y qué parte de crear no entiendes? Ya, ok, entendido. Si yo te digo crear, creáis, pues ponele 100, métele mano ahí, ponelo, haz lo que queráis con la animación. ¿Ya? Si a alguien se le ocurre ponerle una 8 ampolletas, o sea, ustedes, la idea de crear es que ustedes puedan hacer uso de su imaginación a libertad. ¿Ya? Porque a veces el que yo les dé el ejercicio los limita a que hagan eso. Y un ingeniero no es para seguir un paso, un ingeniero es para crear. Por eso es ingeniero, de ingenio. Me las tengo que ingeniar para crear algo, algo bacán. ¿Cachai o no? Entonces, el crear, hagan lo que quieran. ¿Ya? Una vez que lo tengan, le van a sacar fotos a la pantalla, por ejemplo, y a lo que tengan escrito en el cuaderno. No es necesario que lo pasen a un Word ni nada. Y esas mismas fotos me las mandan al correo. ¿Cuánto tiempo quieren de plazo? Aproximadamente. Hasta el domingo se puede, profe. Estoy preguntando. Hasta mañana. Hasta el domingo, profe. ¿Y por qué hasta el domingo y no hasta Se llega mañana? hasta el domingo igual. Tipo, si es que lo llega a subir el video para los que tienen dudas, sacársela viéndola de nuevo. Tipo, así. Un mes, que es pato, Vicente. Bueno, en un mes, pues, pero te coloco la nota en un mes. O sea, no vaya a poder abrir los ramos porque como este no va a estar cerrado, tú verás. Elige. Conmigo no se juega, cabros chicos. Ya, chiquillos, hasta el domingo. Como plazo máximo. Pues el que quiere lo termina hoy día, el que quiere lo hace mañana, el que quiere lo hace el domingo, pero el domingo último plazo. Pero eso sí, no me pueden salir con que, ¿y qué pasa si no lo mando? O es que, ¿sabe qué? Tuve muchas cosas que hacer, no le puedo mandar la tarea. No, po. O sea, yo por algo les pregunté, po, ¿hasta cuándo? La mayoría me dijo hasta el domingo. Ya, perfecto, hasta el domingo. No vaya a salir el domingo que no podí y el lunes si lo podía entregar el lunes. No. O sea, por algún trato. Trato hecho, jamás deshecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Muchas gracias, querido profesor. Ya. ¿Quién fue el que dijo eso? El Diego. Yo, profe. Ah, yo. ¿Y quién soy yo? Hoy no se conectó el Diego. Oh. Oh, con razón estábamos tranquilos. Cuando veáis esta clase, Diego, para que veáis que te echamos de menos.
Profe, una consulta. En intranet me sale ausente en 3 laboratorios y he estado presente en todos. Y he enviado todas las actividades. Ya, bueno. No sé cuáles serán, pero hay 3 laboratorios que no he pasado por la lista. Así que imposible que estéis presentes. Que son el de la semana pasada, el de la semana antepasada y el de hoy día. Que está subido al sistema, pero que no son seguidos. Ya, voy a revisarlo. ¿Me podéis mandar un mensaje intranet indicándome cuáles son las fechas de esos laboratorios, por favor? Para yo poderlo corroborar. ¿Ya? Listo. Bien, ¿se entendió lo que hay que hacer? Sí, Sí, se entendió. por favor. Profe, los datos, o sea, los datos que anotemos y corroboremos, ¿eso también es a nuestra elección? ¿O...? Sí, Como sí. la tarea pasada. Ustedes le hacen honor al ser mechón, pero con ganas. Obvio, pues si es crear. Tú creas, al crearlo, tú te das tus datos, po. ¿Cachai? Por lo tanto, tu circuito va a ser tuyo, propio. Yo lo inventé, aunque esté feo, no importa, pero lo hiciste tú. ¿Cachai? Eso es lo que quiero, que ustedes le den valores. Usted a lo mejor tasando, mira, a lo mejor le voy a dar estos valores para que me dé más bonito. ¿No? Esa es decisión tuya. ¿Ya? Así que voy a agachar al tiro quienes copiaron, porque hay una probabilidad demasiado pequeña para que todos calcen con con los mismos datos. Así que ahí están sonados. Pero ustedes les dan los datos que ustedes quieran. Y obviamente con los datos que tú les das, vas a hacer los cálculos. Se está analizando tu circuito. ¿Se entiende de nuevo? Cuando el profesor te empieza a dar miedo. ¿Se entiende de nuevo?